Bueno, les pido un fuerte aplauso a María Ramos. El aplauso para Iván, y para María Ramos. Yo vuelvo luego. Por favor. Pasad para allí. Bienvenidos a Valladolid. Bien Muchas hallados. gracias. Te han raptado y engañado, pero no podías decir que no. Sí, bueno, a César me cuesta mucho decirle que no. Invitaría a cualquiera de aquí que le diga que no a César algo, ¿sabes? Es peligroso Y decirle además que está no. cacha, ¿sabes? O sea, Oye, María, este público es muy caluroso, no sé, claro, los músicos estáis muy acostumbrados, se iban más a recibir aplausos, pero los escritores no tanto. ¿Cómo está siendo esta gira literaria? Pues para mí está siendo un sueño, porque además, claro, realmente Iván convoca a muchísimos fans que yo entiendo que los fans de Iván no tienen muchas oportunidades de hablar con él cara a cara. Entonces también aprovechan las firmas de discos o de libros para acercarse y contarles unas cosas impresionantes. O sea, los fans están locos como cabras. Yo he oído unas cosas muy raras, de poner sus canciones para la boda, de que me ha salvado la vida, de escríbeme aquí Turnedo para tatuármelo aquí. Están muy locos todos, pero para mí es fascinante. Bueno, tú eres psicóloga, así que igual puedes hacer 2 por 1. Bueno, tengo ahí en la trastienda un montón de historias, la verdad, sí. Oye, ¿cómo surge Meteoro y el señor Conejo? Ese libro que habéis publicado a 4 manos, que en teoría cuenta la gira que hiciste con Leiva en 2003, ese duelo musical, pero que yo creo que cuenta de todo menos la gira. O sea, en teoría cuenta lo que pasa, pero lo que no pasa también, lo que pasa por la cabeza de ese Iván Ferreiro literario. nace de dos cosas. La primera es que a mí, que soy músico, me llamaban muchas editoriales para que escribiera libros, ¿no? Se ve que las editoriales a veces no les importa quién escriba los libros, ¿no? Y yo siempre subrayaré que soy escritor de canciones, que no soy escritor, ¿no? Y por otro lado tenía a María, que escribe increíble y nunca la llamaban para nada, ¿no? Y entonces me parecía una cosa como... generoso. Esas cosas pasan, me refiero. Hay músicos, compañeros míos, que sacan unos libros horribles y se los sacan, ¿no? Y habrá gente que tiene novelas maravillosas a las que no se lo publican, ¿no? Entonces esa idea me rondaba en la cabeza durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué coño me llaman? Y entonces ya una de las veces que me llamaron y me dijeron, Iván, ¿quieres hacer un libro? La verdad es que todos quieren que haga libros sobre la depresión, ¿no? Les gusta mucho ese tema. Y les dije que yo la depresión ya, cuando la pasé, ya hablé lo suficiente sobre ella, ¿no? Y a uno le dije, no, es que no tengo ningún libro que escribir. Me dijeron, te ponemos a alguien. Y entonces dije, ¿cómo? ¿Me ponen a alguien? Lo pongo yo, ¿no? Y entonces, pues por otro lado, con Leiva haciendo esa gira, se me ocurrió una idea absurda, que era pues contar la gira, pero contar todo, que todo fuera mentira, ¿no? Porque realmente a veces la realidad es bastante aburrida, ¿no? Y la ficción me gusta mucho más que la realidad, ¿no? Y un día, pues eso, llamé a María y le dije, hola prima, tengo una idea, ¿qué te parece? Y ella no sabía lo que se estaba metiendo. O yo no lo sabía, ¿sabes? Porque de hecho yo le propuse una historia y ella escribió otra, ¿sabes? Es decir, ella solo cogió la premisa de que todo fuera mentira, ¿sabes? Y nada, pues empecé a hablar con ella. Ella no conocía a Leiva, no conocía a Manolón, que nos acompaña, no conocía a nadie. Y a mí me parecían necesarias 2 cosas: que no les conociera para que pudiera inventarse las cosas. Sí, sin pudor, ¿no? Sin desde vergüenza. fuera. Y luego que fuera mi prima con la que he crecido y que no me tuviera ningún respeto, ¿no? Porque parte de la gracia del libro venía por ahí, ¿no? Tenía que ver con... Claro, yo debo decir que Iván fue súper generoso, porque yo sé que es muy difícil que alguien escriba sobre ti mismo en clave de humor y leerlo y que te parezca todo bien. Y la verdad es que empezó la cosa como más suave. Yo le enseñaba a Iván el borrador, hablábamos tal, le enseñaba el borrador del primer capítulo, donde ya le metía bastante caña, Sí. y él decía, me encanta. Y dije, vale, pues pa'lante. Pues ya está, vía Y libre. en el Y siguiente ya- apretaba más, ¿sabes? Iba apretando Y en cada luego capítulo. Ya no había marcha atrás luego, porque es verdad que tu personaje en la novela
Bueno, entiendo que el Iván real que tú conoces, con el que tú convives, Es mucho nada mejor. que ver. Bueno, nada que ver tampoco, ¿eh? Yo realmente cuando íbamos en yo me metí tanto en la cabeza a los personajes, no solo Iván, también Leiva, que sin conocerlo tuve que inventármelo en mi cabeza, cómo hablaba, cómo vi 400.000 entrevistas de Leiva, porque yo le decía a Iván, yo no conozco a Leiva. Leiva es guay. Y yo, es que me da igual que sea guay, yo no lo conozco. Te lo presento. Yo, vale, me lo presentas. Da igual que me lo presentes, no lo conozco como para hacer que sea un personaje. Entonces me lo tuve un poco que inventar a base de muchas entrevistas, muchas anécdotas que contaba Iván y tal. Entonces ella me preguntaba cosas, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo que decía esta Leiva? Yo le contaba y cuando venía el libro contaba otra cosa. Y, claro. Y así sucesivamente, hasta que llegó un momento que solo le hablaba de paranoias mías, ¿no? No, hombre, es que Y Iván... al final así salió el libro, 3 años después. Yo le digo, ¿cómo conociste a Leiva? A ver, déjame que piense primero. O sea, no era algo en plan espectacular, lo conocí... No, creo que fue en La Coruña, había un concierto... O sea, nada de chicha. Entonces yo dije, ¿qué me pasó a mí en La Coruña? Y conté lo que me pasó a mí, pero como si os hubiese pasado a vosotros. Y un poco va todo por ahí. Luego hay 1000 anécdotas que son reales, porque Iván es muy divertido y cuenta miles de cosas, y le han pasado miles de cosas, y siempre buscaba el momento de encajarlas, aunque no fuese exactamente como él las contaba, pero sí, lo más curioso ahí es encajaban. Lo más curioso es que cuando yo iba leyendo los capítulos, curiosamente las partes que parecían inventadas eran las de verdad, ¿sabes? Que eso es lo que más me flipó, ¿no? Y entonces realmente eso. Lo primero que tengo que decir es que yo me partía el culo en casa. Es decir, llegaba el capítulo y me moría de risa, ¿no? No sufría mucho por mí como personaje, ¿no? Sufría más un poco por los de mi alrededor. Por quedarte sin amigos. No, efectivamente, por los demás, ¿no? Pero excepto un par de personajes que le dije, oye, no podemos ponerle esto, ¿sabes? Que se nos muere la depresión. En lo demás ella acertó bastante o se alejó lo suficiente como para que molara, ¿no? Y yo creo que supo coger la idea, ¿no? Y sobre todo hizo algo, pues yo voy a hacer una analogía con la música, es decir, yo hago canciones, pero cuando grabo busco un productor porque yo soy cantante y hago canciones, pero yo no soy productor de discos, entonces llamo a un productor para haga su trabajo. ¿Podría producirlo? Sí, sería un poco basurilla. ¿Puedo tocar un poco el bajo? Sí, pero llamo a un bajista para que lo haga, ¿no? Y llamo a un guitarrista para que toque la guitarra, ¿no? Y entonces era necesario que hubiera un escritor. Y yo creo que María es escritora, ¿no? Y realmente tengo que decir que esto no lo he dicho nunca, ¿no? Que aunque yo había leído La importancia del pesebre, era su primer libro, también iba medio acojonado diciendo, como esté medio mal escrito, vaya vergüenza, a ver cómo le digo que no podemos tirar por aquí, ¿no? Pero la verdad es que María escribe increíble, ¿no? Y la verdad es que fue leer los 2 primeros capítulos y decir, ya, quiero hacer una gira así. y dije, no quiero hacer una gira. No, o sea, mi personaje en el libro está en el infierno. Si no habéis leído el libro, os lo recomiendo, que os vais a reír mucho. Para que os hagáis una idea, mi personaje en el libro empieza mal y acaba en el infierno, o sea, no tiene momentos de paz en ningún momento. O sea, era una premisa. Sí, la premisa era caer cuesta abajo, ¿no? O sea, plum, plum, y con golpes fuertes, ¿no? Me refiero, no podía ser un precipicio, ¿no? Tenía que ser como una especie de camino lleno de piedras para que hubiera muchos moratones por el medio, ¿no? Hombre, la idea un poco era que no tenía mucho sentido. Yo que me veo como la gente común y corriente de la calle, que veo a Leiva, incluso a ti como estrella del rock y tal, yo veía que no tenía mucho sentido escribir una novela sobre una estrella del rock que le va todo bien, porque eso no vende, vamos nos a gusta odiarte, la carnaza. vamos a odiarte a muerte. Entonces, para que nos cayeses un poco bien, había que bajarte a nuestro nivel y que tuvieses los mismos problemas que tenemos todos, como padre, como hijo, como amigo, como profesional de lo que sea, que casualmente eres músico, y Por bajarte casualidad. un poco a nuestro nivel. Bueno, porque claro, yo también, es que yo le decía, yo no voy a escribir un libro sobre música, yo no sé nada de música, pero te conozco como mi primo Iván, que eres el primo famoso. Y tengo la hostia de primos, cuidado. Somos mogollón y él es el primo famoso.
Oye, el drama, decías que el personaje de Iván lo tuviste que bajar ahí un poco a los infiernos. El drama siempre funciona y también funciona en las canciones. ¿Qué nos pasa como público, como oyentes y como lectores? Nos gustan las desgracias ajenas, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo he conseguido hacer algún disco alegre, ¿no? Y... ¿Qué? ¿De qué te ríes tú? Vamos a ver. Valmiñor Madrid es un disco alegre, joder. Y luego yo he de decir una cosa, es decir, la alegría y la tristeza son unos conceptos que sin estar juntos no existen, ¿no? Entonces, a veces, sin mencionar a nadie, veo grupos que empiezan su concierto, pasan 30 segundos y están allá arriba en la épica todo el rato. Y yo lo único que tengo es ansiedad, ¿sabes? Entonces, yo creo que para estar contento, sabes que estás contento cuando estuviste un poco jodido, ¿no? Me refiero. Entonces, creo que realmente la vida, y en mi caso, hacer una canción, para poder contar algo, tengo que poner esos contrastes, ¿no? Y todo el mundo dice que soy un triste en mis discos. Pero os voy a decir una cosa, todos los que dicen que soy un triste no tienen ni puta idea y son unos gilipollas. Oye, además de triste, en algún momento... Muchas gracias. que dicen... Te lo agradezco muchísimo. Además que dicen, en alguna ocasión a ti te he escuchado decir que al final tú cantando lo que cuentas son mentiras. Es que... Y la mentira es la base de esta novela, no sé también si de tus canciones, y es la base para una buena novela y para una buena canción. O sea, yo siempre decía que las canciones son una mentira para contar una verdad, ¿no? Luego un día hice una charla en un sitio y había una científica, una bióloga que estudiaba el cerebro y me dijo, no es lo mismo las mentiras que los cuentos, porque en las mentiras tú tratas de engañar a alguien y en los cuentos se da por hecho que hay un engaño para contar algo, ¿no? Pero las canciones necesitan, ¿cómo explicarlo? Necesitan que realmente hable de todos, ¿no? Me refiero, una canción, si yo cuento mi vida es bastante aburrida, no porque mi vida sea aburrida, sino porque las cosas así contadas tal y como son, pues no molan mucho, ¿no? Entonces, pues recuerdo que la primera canción que hice pues a la madre de mis hijos, que decía, nunca me haces ninguna canción, pues hice una en la que me dejaba, ¿sabes? Porque si no, no había drama, no pasaba nada, ¿sabes? ¿Qué hago? Una canción, qué bien estamos aquí los dos en casa, hoy vamos a ver Netflix, no sé qué, ¿sabes? Me refiero, eso no le interesa a nadie, ¿no? Y por otro lado, las canciones lo que tienen que tener es que tienen que hablar de los demás, es decir, las canciones, tal y como yo las veo, o como las concibo yo, una canción es un traje a medida hecha para el oyente. Por eso a mí no me gusta nunca explicar las canciones, ¿no? La gente dice, ¿de qué hablas la canción? Y habla de lo que tú quieras, tío, porque realmente yo hago la canción y cuando la escribo me emociono, cuento cosas, pero cuando yo escribo una canción la analizo para ver si cuenta lo que parece que dice, lo contrario de lo que parece que dice y 4 cosas más que yo no me doy cuenta. Entonces la escucho la maqueta 10.000 veces para darme cuenta que habla de muchas cosas, ¿no? Y es el oyente el que convierte a la canción en canción. La música realmente a nivel real son ondas de aire moviéndose que llegan a las orejas, ¿no? Entonces la diferencia entre el ruido y la música no es muy grande. Pero lo que las convierte en canciones es que el oyente al oírlas la convierte otra vez. Si la música sonara y no hubiera nadie escuchándola, no serviría para nada. Y en el caso de las canciones, creo que a todos nos gustan las canciones y nos gusta el pop porque habla de nosotros. Y para mí el nuevo disco de Blur habla de mí, el disco de Love of Lesbian habla sobre mí, el disco de los Smiths habla sobre mí, ¿no? Y el disco de Mónica Naranjo habla sobre mí, es decir, creo que todas las canciones del mundo hablan sobre mí. Luego cada uno elegimos lo que más nos gusta o lo que menos nos gusta, ya a partir de quiénes somos y de nuestros gustos, ¿no? Pero la canción siempre es del oyente, nunca es del que la canta. Tienes ahí un toque de David Lynch de no quiero explicarlo. Hombre, es que David Lynch es mi máxima influencia. Es mi máxima influencia y me parece que la entrada de David Lynch en el cine, esa entrada de alguien que dice no voy a explicar las películas porque la vida no se explica y porque realmente vivimos en un mundo inexplicable y en el fondo tenemos diferentes opiniones porque no tenemos la seguridad de nada. Entonces, puedo hablar con alguien que cree en Dios y puedo hablar con alguien que no cree en Dios y los dos tienen razón, ¿sabes? Hasta que llegue Dios y nos lo cuente. O un extraterrestre, ¿no? Entonces, esa cosa de Lynch,
soltar cosas y que a cada uno le afecten de una manera, pues pondría por un ejemplo que es Twin Peaks, ¿no? Mucha gente cree que Twin Peaks es una serie de terror. Yo lo veo como una comedia, que a veces tiene tintes de terror. Y creo que las canciones tienen que tener eso, ¿no? Tienen que tener esa parte en la que el que la escucha... O sea, a mí lo que más me gusta que me digan cuando hago un disco es: joder, Iván, me espías. Creo que me espías, que es lo que me pasaba a mí cuando tenía 18 años y oía los discos del último de la fila, ¿no? Y cada año decía, joder, el cabrón de Manolo García me espía, ¿sabes? Iba por la calle buscando a Manolo García, escribiendo su nuevo disco, ¿no? Y me parece el mayor halago que puedo tener, ¿no? El que alguien diga, hostias, que el disco habla solo sobre mí, ¿no? Hablando de lo que decía María de David Lynch, y tú comentabas, ¿qué película te hubiera gustado de David Lynch ponerle música? Terciopelo azul. A ninguna, la hubiera estropeado. ¿Sabes? Me refiero. Pero también lo digo de verdad, es decir, creo que... Es decir, así como también hay un montón de grupos que me encantan, a mí lo que me gusta es que realmente el arte es algo que te regala otro, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de hacer mis propias canciones. Por eso cuando escucho el disco de otro no quiero oír mi disco. Ni siquiera quiero que se parezca al mío o que tire por lo mío, ¿no? Entonces, últimamente, por ejemplo, estoy totalmente flipando con el nuevo disco de Blur, ¿no? Y entonces, pues me alucina un tipo como Damon Albarn, que ha hecho de todo y que a los 50 y tantos años haga un disco de pop increíble, ¿no? Claro. Y volviendo a la tristeza, le decían a Damon Albarn, oye, es un poco triste el disco. Y él decía, hostia, tengo 56 años, si llegas a los 50 años y no tienes tristezas, si no has perdido a nadie por el camino, si no has sufrido, es que no has tenido vida. Entonces, creo que lo normal es que exista la tristeza y que exista la alegría y exista la belleza, sobre todo la belleza, la tristeza y la alegría, lo demás... Si está lejos, mejor. Por cierto, si alguien del público, bueno, al final habrá tiempo, pero si alguien del público tiene también alguna pregunta, alguna cosa que le gustaría comentar con Iván o con María, después abrimos turno de preguntas también para que vosotros también podáis hablar con ellos. Volviendo a la mentira y a esto de la tristeza, que está así un poco hilado, Leiva sobre esta novela ha dicho que bueno, que está repleta de mentiras, pero durante la novela confiesa que sus ex se consolaban con tu música. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es verdad, ¿sabes? Es decir, es mi gran orgullo. Es decir, mientras que Leiva llenaba conciertos llenos de mujeres, a su chica le gustaban mis discos, ¿sabes? Pero debo decir que el viernes pasado se casó un primo nuestro que no pudiste venir porque tenías un concierto. Sí. No te lo conté, pero cuando salieron los novios a bailar, la canción era de Leiva. Eso es cuece, ¿eh? O sea... Vaya puñalada, ¿sabes? No te lo conté, pero ahora me apeteció. Ya, eso ya es novela negra, ¿eh? Puñalada así por detrás, con el estilete, ¿eh? Ahora o sea, sí. me la clavaron el sábado y me la acaban de sacar ahora, y me doy cuenta que sangro. Ahora sí que te gustaría cambiar algunos capítulos de la trama, ¿eh? Ahora con esto que te acaban de decir. No voy a desvelar nada. No voy La a verdad es hacer que spoiler, a mí pero... me gustó mucho porque yo al principio no tenía ganas de que se le metiera mucha caña a Leiva en el libro, ¿no? Pero a medida que empezó a meterle caña a Leiva, empecé a disfrutar mucho más también. Y luego Leiva, pues eso, cuando empezamos la promo, le mandé... O sea, primero Leiva leyó los 3 primeros o los 4 primeros capítulos y le dije, oye, Lei, estoy con esta movida, a ver qué opinas, ¿no? Y dijo, ok. Y luego lo editamos y se lo mandaba y no lo leía, porque se lo mandaba en digital y Leiva... Vamos a ver, es imposible que Leiva haga algo digital. Es decir, si mañana le llamara a Keith Richards por una videoconferencia, no querría hacerla, ¿sabes? Porque odia los ordenatas. Entonces, hizo que se lo imprimieran. Me dijo, chulo, mira, me voy a ir a Latinoamérica a hacer un mes. Entonces, les he pedido en mi oficina que me lo encuadernen y me pongan un cordelito para leerlo. Y se lo olvidó, ¿sabes? Y entonces cuando ya sacamos el libro se lo mandé por varias partes y entonces cuando empecé dije, oye, algún día me van a preguntar qué opinas del libro. Y dice, no he podido leerlo, pero diles que te voy a poner una denuncia. Es todo lo que él quería que dijéramos acerca del libro. Yo solo espero que la denuncia se la pongan a él. Bueno, la idea surgió de él, así que él es el la responsable. responsabilidad. Oye, la vida en el backstage, la vida de un músico al fin y al cabo, ¿es tan interesante como parece o hay mucho brillo y después la rutina es mucho más normal? Es cero interesante. Os volvéis vulgares al bajaros del escenario, como dice Urquijo. Somos vulgares siempre, ¿sabes?
Y yo creo que también los conciertos funcionan porque somos como los demás y en el fondo al subirte a un escenario pues parece que sabes algo que los demás no saben, pero no tienes ni puta idea. Pero la verdad es que los camerinos, que se tiene como una idea idealizada, solo es un sitio donde vas a cambiarte y a esperar para ir a tocar, ¿sabes? No tiene gran cosa un camerino. La mitad sobre todo lo que tiene es gente borracha, ¿sabes? Y luego invitados desagradables muchas veces, ¿no? Me refiero, no son gran cosa los camerinos. A mí, de hecho, mi sueño sería hacer como hizo Elvis en su última gira, que llegaba directamente en el coche, se subía al escenario, bajaba y se iba, y mientras la gente pedía otra decían Elvis ha abandonado el edificio, ¿no? Ese es mi sueño. El fin de semana tienes un concierto. Además en mi pueblo, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. María, estábamos diciendo, bueno, ha hablado un poco de sus referencias musicales. No sé si para ti tu primo es una referencia musical. Ahora que no te escucha, puedes decir que si es tu No cantante mientas. favorito o no. Totalmente. Qué mentirosa. Totalmente. O sea, realmente es el primo famoso de verdad. O sea, estamos todos fascinados. De hecho, en tus primeros conciertos, cuando no iba nadie con los Piratas, allí estábamos todos los primos como Muchos locos. primos, como locos. multitudinarios, conciertos fascinados con nuestro primo, animándote porque nos encantaba de verdad y nos sigue encantando a todos, en serio. O sea, no soy totalmente sincera. En todas las familias, por ejemplo, los que tenemos hermanos mayores, siempre son los hermanos los que te muestran cierta música y los que te van metiendo por un camino. No sé en vuestro caso si van ahí a servido un poco de referencias. Al revés, y... yo empecé a oír música por María, que era mayor que yo, Bueno, y conocí... un año. Pero me refiero, cuando tienes 14 años, los de 15 son la hostia, ¿sabes? Y cuando tienes 8, los de 9 son increíbles, ¿no? Y yo, pues, por medio de María conocí a Golpes Bajos, a los Smiths, a un montón de cosas, ¿no? Y yo por medio de mi hermana mayor, que sí que estaba realmente disfrutando ese momento de la movida viguesa, que yo era un poco más pequeña, pero ella estaba ahí en pleno. Y realmente es la que también, bueno, pues por admirar un poco a los mayores, bueno, todos íbamos Sí, nosotros reciclándonos. pasábamos ahí. el verano todos juntos en un edificio que vivíamos todos en verano y realmente había primos de todas las edades, desde primos pues 4 o 5 años mayores que nosotros hasta primos que deben tener 20 menos que nosotros, Sí, ¿no? el que se casó El que se casó. con la canción de Leiva. Y realmente yo recuerdo que eso, pues su hermana Paula, mi primo El Bola, mi prima Miriam, pues ellos realmente salían por Vigo. Y yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que oí hablar de Golpes Bajos, lo acababan de ver en un bar por la noche, ellos. Y yo escuchaba los discos, pues se los robaba a mis primos, iba cogiendo singles, iba cogiendo discos, y de ahí íbamos alimentándonos todos un poco, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de Iván cuando éramos pequeños, porque bueno, somos muchos primos, entonces al final estás con los de tu franja de Claro. edad. Nuestra franja de edad, pues éramos Iván, yo y otro primo, José, que estábamos siempre juntos. Y ya muy pequeños, yo me acuerdo que Iván, tú te sabías todas las canciones de los Beatles en inglés. Bueno, hacía Wedge en Farnayos, lo creía. Pero para mí te las sabías Lo en hacía inglés. increíble. No decía nada en inglés, pero vosotros creíais que me la sabía en inglés. Pues yo me lo creí. Mira, ahí me engañaste. Yo me creí que sabías perfectamente cantar en inglés. Que bueno, yo descubrí, o sea, me gustaban los Beatles, pero el primer disco que me compré, que fue The Beatles at the Hollywood Bowl, fue cuando tu hermana salía con Joaquín Morgado. ¿Te acuerdas? Sí. Que era de los primeros músicos que conocí, el primer tío que conocí que tenía una guitarra eléctrica de verdad, que tocaba increíble y cantaba increíble, y recuerdo en tu casa que estaba oyendo él, The Beatles at the Hollywood Bowl, y me quedé con la copla, y era mi cumpleaños, que era verano, y llegué a la tienda de discos. ¿Quieres un disco? Sí, quiero The Beatles at the Hollywood Bowl. Que es el disco que más machaqué de pequeño en mi vida, o sea, le llevo durísimo, todavía lo tengo en vinilo. Pero de pequeño empezaste a tocar el órgano, creo, ¿no? Que fue regalo de tu abuela. Sí, pero el órgano eléctrico, amigos. El otro también, pero sí. O sea, yo realmente di unas clases de guitarra cuando tenía 8 años o así, pero el profe que tuve, que era Joaquín Morgado, no supo explicármelo muy bien y acabé como un día llorando en clase porque no entendía lo que me decía. Y él le dijo a mi madre que yo no valía para la música, ¿sabes? Un visionario. Le dijo, este chaval no vale. Y sufrí mucho eso. Y luego me regalaron el Casio, el PT20, y aprendí a tocar Carros de Fuego, ¿sabes? Que era la peli que había salido en ese momento. Y eso le pareció suficiente a mi madre como para que pudiera ir a clases de música, ¿no? Y me llevaron a clases de Mari Carmen, que acabó siendo nuestra vecina en Playa América, que vivía en Vigo. Y entonces era el órgano de estos que es de 2 teclados y pedales que haces...
pum, chichi, pum, turiri, y le metí mucha caña ahí, ¿no? Y bueno, pues era una señora que no era una profesional, pero aprendí un montón, ¿no? Y luego cuando conocí a Golpes Bajos y esto, quise tocar el piano y me mandaron a clases de piano con una señora que era Ángeles Solá, que tenía para mí 90 años, porque yo tenía 14, y empecé a ir a esas clases y claro, yo quería tocar esas cosas que tocaban los de Golpes, tringo, tingo, unas movidas como súper entre el jazz y la modernidad, ¿no? Y esta señora pues no le daba, lógicamente. Era como de estas señoras educadas a principios de siglo para casarse, ¿no? Que les enseñaban a pintar, a coser, a tocar un instrumento. Entonces, realmente la señora sabía leer las partituras, pero tengo que decir desde aquí que tenía un chuletón en la oreja ella, ¿sabes? Y entonces pues fue un poco frustrante esas clases. Y entonces eso, estuve como un par de años allí y me dijo que debería ir al conservatorio. Me dijo, tú ya si vas, pues te presentas a primero y segundo de solfeo y a primero de piano al conservatorio por libre, en Pontevedra y tal y cual, y esto y lo otro. Y nada, estuve un año preparándome y cuando llegué allí era como un aula llena de niños, ¿sabes? Yo tenía como 15, que es cuando pasas mucha vergüenza con cualquier cosa, y niños de 8, 7, ¿sabes? Y entonces decían, fulanito, y salía el fulanito, a ver, página 7, la re, do, re, si, y se la sabían de memoria, ¿sabes? Y yo pues lo leía, y me suspendieron. Y me agarré tal rebote. Pero eres tenaz, porque querías ser músico y lo has me conseguido. agarré tal rebote que dije, en la vida más esto del solfeo, ¿sabes? Y entonces el resto lo aprendí, pues, como aprendemos en las bandas, que es tocando con un colega, con el otro, uno te enseña esto, el otro te enseña lo otro, ¿no? Oye, y en los 90, cuando casi todo el mundo quería ser rockero, ¿por qué te da por el pop? Bueno, yo también quería ser rockero, lo que pasa es que no tengo alma de rockero. Y creo que con el tiempo he descubierto que el rock igual no me gusta mucho. Pero no, yo la verdad es que tampoco soy un tío que tuviera... Joder, en los 80, que es cuando es mi adolescencia, realmente es cuando está lo de las tribus urbanas y toda esta movida, ¿no? Y entonces eso me hizo palmar bastante, porque yo era, pues eso, de la movida, me gustaban los Smiths, The Cure, pero odiaba a Michael Jackson y a Prince o a Bruce Springsteen, ¿no? Entonces me hizo palmar bastante porque unos prejuicios absurdos me hicieron no disfrutar de un montón de música, ¿no? Y luego, pues cuando montas un grupo, tienes 18 años y tiras un poco con todos los que van tirando de allí, ¿no? Y unos querían ser más rockeros, otros querían ser más no sé qué. Pero yo en el fondo era el que se suponía que no tenía mucho criterio, ¿sabes? Porque me gustaba un poco todo, ¿no? Y a mí lo que me gustan son las canciones, al final, me refiero. Yo le llamo pop a todo. Y si tuviera que definir el pop, supongo que el pop es cualquier cosa que acaba en la memoria colectiva de la gente, se convierte en pop, ¿no? Y los Cornflakes son pop, AC/DC es pop, ¿no? Independence Day es pop, ¿no? Ana Obregón es pop. De ahí todas las influencias que tienes en tus canciones. Efectivamente. Efectivamente. Oye, hay un fragmento del libro que dice, una de las razones para hacer una gira es vivir la experiencia de viajar con tu banda en una furgoneta, algo similar al buen rato que pasas tras los ensayos 2 o 3 veces por semana, pero largado hasta el infinito. Disfrutar de la camaradería, las improvisaciones, compartir confidencias tras los aplausos. El desengaño suele llegar cuando empiezas a verles las costuras flojas. ¿Qué costuras flojas tiene la música? Sigue leyendo. Ya no, porque solo me he copiado un cachito, pero el que quiera tiene libros fuera, que los pueden comprar. Que no sé si te has tenido que documentar mucho, si son experiencias que te ha contado Iván, de cómo es el mundo de la música y qué costuras flojas tiene ahora este mundo de la música. Bueno, yo con esto de la furgoneta sí que bueno, no sé si llamarlo documentación. Sencillamente puse foros de contadme, chavales de bandas, cómo es esto de estar en una furgoneta 15 días seguidos, ¿no? Y bueno, pues para buscar también un poco el tono de humor, ¿no? Y la parte un poco más simpática. Y luego te voy a decir una cosa, es mentira, ¿sabes? En la furgoneta tú llegas y es a las 9 en la furgoneta, llegas muy dormido, probablemente bebiste el día anterior, ¿sabes? Y cada uno llega, se pone sus cascos y así, ¿sabes? Nadie habla ni comparte confidencias, ¿sabes? Es un mito absoluto, ¿no? Y como hables un poco, te miran como, oye, ¿quién hace este dando la chapa, ¿sabes? Y eso que mi banda, el jefe soy yo, ¿sabes? Y tengo miradas de, oye, ¿por qué tengo que quitarme los auriculares para oír tu movida, ¿sabes?
Entonces, a mí lo que me gusta mucho de lo que escribía María es que hay tanto de mito en lo que escribe María y a veces tan poco de realidad en esas cosas, ¿no? Pero yo creo que cuando ella se refiere a las costuras lo tiene todo, todo el mundo, todas las cosas tienen costuras, la tele tiene costuras, tú lo sabes perfectamente, este mismo espectáculo tiene costuras, ¿no? Y Bueno, en eso consistía un poco, ¿no? Todo el concepto de la novela, de ver el backstage, la cara B, lo que está por detrás y desmitificarlo un poco, ¿no? Porque vivimos en una época de redes sociales que parece que todo el mundo es felicísimo en lo que cuenta en su Instagram, en su tal. Yo digo, no, hay muchas veces que la gente está de bajón y ese día no pone nada, pero es evidente que es un mundo ficticio de felicidad impostada y con el mundo del rock o de los actores o de cualquier famoso yo creo que pasa lo mismo, ¿no? O de la tele. La gente de la calle tenemos una visión un poco mitificada y era un poco con lo que jugábamos. Y luego hay una serie de tópicos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, me refiero, que yo con Leiva tengo una relación que somos como hermanos y nunca hemos tenido ningún problema, ni tenemos envidias, que es algo que ella me preguntaba, pero no hay nada que te joda de Leiva, de verdad, ¿sabes? Entonces, Bueno, que haya puesto su canción, tu primo. eso aquí diré que me molesta, pero en el fondo me da bastante igual, ¿no? Lo que quiero decir es que en un mundo tan competitivo, a mí hay una cosa que me gusta de la música y es que la competición no existe, porque la competición es para el deporte o para la política o para lo que sea, ¿no? Y a mí me encantaba que María metiera todas esas cosas que no existen en mi vida, ¿no? Sí existo yo en el libro y me veo muchas veces en el personaje, ¿no? Pero curiosamente no escribió realmente mis verdaderas miserias, ¿sabes? Escribió otras miserias que no son exactamente las mías son probablemente peores. Bueno, yo me lo creí, yo me creía Por eso, tu personaje. yo te dejaba que te lo creyeras para que... De hecho, en la mitad más Si o no, no hay menos de un ficción. día se me ocurrió preguntarle a Iván, oye, ¿tú te reconoces aquí? Me dijo, no. Yo, ¿cómo que no? Si yo te veo clavado. Y él me dijo que no. Le dije, bueno, pues nada, te vas a fastidiar porque como esto queda escrito, es como vas a quedar tú Esta va a ser tu biografía. en la memoria colectiva. Pero también es verdad que eso... Luego se reconoció un poco más. O sea, en la primera lectura tuve que salirme un poco, que es lo que dice ella, de leer sobre ti, leer algo sobre ti mismo con humor, pues es como complicado, me refiero, es un ejercicio muy extraño, es bastante antinatural de entrada. De entrada de decir que la popularidad es antinatural en sí misma, es decir, y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, a medida que yo iba leyendo el libro, lo traté de leer como un lector, porque si me ponía a pensar en mí mismo en eso, solo podía sufrir muchísimo, ¿sabes? Y entonces, en mi primera vuelta, lo que hice fue leerlo sin pensar que era yo. Que se llamaba Iván, el personaje. Claro, es un tío que se llama Iván y vive en la misma casa que yo, ¿sabes? Tiene las mismas canciones que yo, bueno, es un poco raro, pero voy a tratar de pensar que no soy yo, ¿no? Y ya fue en la segunda lectura, cuando ya el libro estaba casi acabado, cuando de repente ya empecé a ver dónde existo, ¿no? Pero vamos, que al principio traté de abstraerme un poco. Dices que en la música no hay competición, no hay envidias, que es de lo que habla el libro, que aunque no Algunos es real. sí, ¿eh? Algunos sí, en mi caso no. Vale, es que te iba a decir, no sé si esa generalidad o es cómo tú lo vives. Hombre, Aunque sí que es cierto que sobre todo estos últimos años, no sé si fomentado por las redes sociales, cada vez vemos más colaboraciones de músicos. Mira, yo cuando empecé en los 90 había un ambiente rarísimo en los conciertos y en los festivales, ¿no? Y había esa cosa noventera de ser más duro que nadie, ¿no? Y entonces yo recuerdo, pues mi carácter es un carácter abierto y claro, a mí me sacas de Vigo y voy más contento que la leche, ¿sabes? Y yo recuerdo que llegaba a los festivales y llegaba uno, oye tío, me encanta tu disco, no sé qué, y entonces te miraban como, vaya pringao, ¿sabes? Le estabas diciendo que te gustaba y ellos te miraban como si fueras un pringao, ¿no? Y es una cosa que no entendí mucho. Y realmente de los primeros amigos que tuve que no tenía esa actitud fue Leiva y Rubén en Pereza, fueron de los primeros con los que tuve una relación, joder, sana y de disfrute, ¿no? Y yo he tratado siempre de llegar a ese sitio, ¿no? Me refiero... Antes la gente decía, es que mira qué canciones hace, este es una hortera, es que vaya guitarra, qué sonido de distorsión más mierda, ¿tú viste qué eco más extraño le metió? No sé qué. Y yo no entendía nada, ¿no? Porque pienso que
que si lo que quieres es que hagan lo mismo que tú, pues para eso haz tú muchos grupos, ¿sabes? Pero por otro lado, la industria musical creo que también es una industria que se reinventa. Había una industria que venía de los 50, de los 60, de los 70, y en los 80, la de los 80, el ambiente es un poco parecido al de los 60 y de los 70, al de las grandes divas. Y cuando me refiero a grandes divas me refiero también a varones, es decir, eran todos unas divas, ¿no? Y en los 90 nos toca a los que llegamos reinventar una cosa nueva en la música. Lo primero es que la música en los 80 fue una música muy potenciada por el gobierno socialista en la bola de cristal, momento de apertura, programas de televisión, tacatá, y todos los ayuntamientos, lo que ahora llamamos festivales, era lo que hacían los ayuntamientos en las plazas de los pueblos. Entonces veías a todos los grupos. Y en los 90 están todos los ayuntamientos arruinados, ¿sabes? Se han gastado la pasta en mierdas. Y menos este. Y entonces en los 90 a nosotros nos toca hacer un ejercicio nuevo, que es conseguir que la gente pague. Entonces la gente, pues eso, por 500 pesetas en Vigo te metías en Castrelos y cada noche podías ver a todas las bandas más molonas del país, y daba igual si vendían 5.000 discos o vendían 500.000, ¿no? Pero de repente, pues los ayuntamientos no tienen dinero en ese momento y toca hacer que se paguen entradas, ¿no? Y nos toca a los de los 90 enseñar al público a pagar entradas, ¿no? Y creo que eso es el principio de una nueva refundación de la industria musical en España, ¿no? Tiene que volver a hacerse. Estaban acostumbrados a Lola Flores, a Bertín Osborne, a movidas así, ¿no? Y realmente los músicos que llegábamos éramos totalmente distintos. Porque tengo que decir que muchos de los 80 eran igual de divos, aunque fueran de la movida, me refiero, no hay más que ver a Alaska en cine de barrio, es decir... Perdón. Sea como sea. Yo tengo la suerte de que esto es una charla en la que lo importante es que hablen ellos, así que... Sea como sea, yo creo que la industria se modernizó, y una de las cosas que tenía que hacer era madurar y empezar a disfrutar los artistas unos de hablar con otros, hicieran el tema que hicieran. Hasta tal punto que cuando yo me hice amigo de Leiva y de Rubén, estaba medio mal visto por parte de sus fans que él se relacionara conmigo y de mi mundo, que yo me relacionara con él, porque les parecían mundos muy separados. De hecho, hay una anécdota increíble en Playa América. No la conozco. ¿No la conoces? Me la tenías que haber contado antes. Bueno, La hubieses metido en el el caso es libro. que... Como sea buenísima, me va a dar muchísima rabia. Te va a dar muchísima rabia. Estaba la casa donde nosotros veraneábamos, había un campo, ¿te acuerdas? Que cruzábamos el campo y íbamos a la playa. Y Pereza fueron a tocar a ese campo. Venga ya. Pues claro que sí. Entonces tuve que tener un backstage para entrar en el campo en el que jugábamos. Que fue increíble, ¿sabes? Dije, ¿me estás dando un backstage para entrar en el campo en el que juego desde que tengo 3 años? Vaya broma es esta. Bueno, el caso es que le iba a venir unos días antes y nos fuimos a pasear por la playa. Y entonces estábamos en la playa y apareció un tipo por allí. ¡Hombre, Leiva! Joder, qué bien, tú por aquí, hola, ¿qué tal? No sé qué. Empezó a hablar con él y de repente no se da cuenta que yo estoy al lado y dice, oye, ¿y el Iván Ferreiro este? ¿Quién? Últimamente canta con Amaral, canta con no sé quién, ¿sabes? Y empieza como a hablar de mí y entonces Leiva me mira y yo le digo, calla, vamos a ver qué dice. Y entonces el tipo estuvo un rato alargando hasta que llegó una chica y dijo, hola Iván, una foto. Y el pavo se quería morir, ¿sabes? Pero yo creo que marca esa mentalidad que había, esos ¿no? prejuicios, ¿no? Que si nosotros en Piratas hacíamos esta movida, no podíamos ser de amigos de Leiva que hacían como rock and roll, medio como los Rodríguez, ¿sabes? Y después yo, de los siguientes amigos que tuve, pues me hice amigo de David de María, ¿sabes? De gente que a priori todo el mundo decía, ¿cómo eres amigo de este? O de Antonio Orozco, ¿sabes? Y empecé a hacer colaboraciones con mucha gente y en parte era porque me apetecía y por otro lado era un gesto de decir, oye, maduremos un poco, ¿no? Y entendamos cómo hacen los ingleses, porque bueno, yo tuve la suerte de estar nominado a los MTV europeos y aunque no nos iban a dar nada, ¿sabes? Convencí a mi compañía para que nos llevaran allí. Y eran Frankfurt y lo que más me voló la cabeza fue que veías a Kylie Minogue hablando con el de Rammstein, a Damon Albarn hablando con Beyoncé, ¿sabes? Me refiero, todos se respetaban mogollón.
y tenían una industria y por eso funcionaba, porque entendían que todos trabajaban en lo mismo y en lugar de estar diciendo es que Beyoncé no sé qué, pues se alegraban la hostia de verse, ¿no? Oye, pero eso es fallo de los músicos o de las discográficas, la industria, o de los fans que no lo terminan de entender. A ver, los fans siempre van a... Vamos a ver, el fan nunca ve la realidad, ve lo que quiere. De hecho, bueno, pues María dice que ha escrito un personaje en el libro, ¿no? Pero en el fondo yo soy un personaje para cualquiera que me escuche, porque realmente solo los que me conocen personalmente saben quién soy, para los demás soy una idea, ¿no? Y luego la industria, creo que la gente le da demasiada importancia. La industria va un poco detrás de lo que van haciendo los músicos, ¿sabes? Son más listos que nosotros y se quedan con más pasta, pero manejarlo lo manejamos nosotros, ¿sabes? Queda un ratito, no sé si hay alguien por ahí que quiera aprovechar a hacer alguna pregunta. Con los focos no veo, así que compañeros, Mira, por ahí arriba. Ahí. Vale. Mientras llega el micrófono, sí, voy a decir una, María, que nos ha llegado por fax. Qué bonito, ¿verdad? Nos ha llegado por fax, una pregunta por fax. Bueno, nos la ha hecho llegar una compañera, Enar Díaz, del diario ABC, que no ha podido venir, le da mucha rabia, pero está un poquito malita, y entonces ha dicho, pues la hago vía fax. Y entonces tenemos esta pregunta. Pregunta, imagínate situar tu nueva novela en Valladolid 10 años después del Memento Mori de César. ¿Qué escenario escogerías y qué banda sonora le pondrías? Es pregunta de quesito, ¿eh? A mí me acaba de despedir antes, o sea, yo digo que tiene carácter. Yo mi novela, César sería un asesino en serie, ¿sabes? que dice que es escritor, ¿sabes? Vive en este castillo, ¿sabes? O asesina a los escritores que vienen aquí al Black Yadolid. A todos los que vienen y venden más que él se los va cargando, los va envenenando lentamente, ¿sabes? Sí, pero que se va encontrando uno el cadáver por los pasillos. ¿Qué haces de aquí? No, lo hace también, sabe tanto de crímenes que mueren en sus casas, ni siquiera desconfían de él, ¿sabes? ¡Qué grande! ¿Y qué banda sonora le ponemos? Pues le ponemos una de aquí, le ponemos a Arizona Baby, ¿no? O a Javi o a... Incluso a Ángel Stanich, ¿no? Estaría muy bien en esa... Si no le pondrías, por ejemplo, The Blue Velvet de David Lynch, ¿no le pondrías una música así? No, todo nacional. Vale. Sí, también es verdad. De aquí. Hay que apoyar música la de kilómetro cero. De aquí. Sí. Bueno, María, creo que había por allí. Sí, yo quería preguntar a Iván, quitando el ego y todo esto, pero ¿eres consciente de que cuando compones, sobre todo, que eres el líder, si existe, sentimental de toda una generación? Y también quería darte las gracias porque has sido trinchera muchas veces en mi casa. Muchas gracias. La verdad es que cuando me decís esas cosas solo quiero esconder la cabeza, ¿sabes? Porque no quiero tanta responsabilidad. En el fondo, escribir canciones es un acto egocéntrico, ¿sabes? Y como digo muchas veces, yo escribo las canciones para mí, ¿sabes? Yo estoy deseando que le gusten a los demás, ¿no? Pero no quiero que les guste a los demás. O sea, no quiero solo gustarle a los demás, quiero que les guste lo que me sale a mí, ¿no? Pero también es verdad que a veces cuando alguien llega y me cuenta cosas y me pone en una importancia en su vida tan gorda, pienso, oye, a mí no me metas en esta mierda, ¿sabes? Que es demasiado, ¿no? Entonces yo lo hablaba antes con Megan, ¿no? Que a veces viene la gente llorando, oye, lloro porque no sé qué, y yo me siento un poco incómodo porque en el fondo yo soy el mismo pringao que a los 14 años, es decir, no me siento muy diferente, ¿no? Sí me encanta pensar que he aprendido a hacer canciones que llegan a los demás de la misma manera que yo escuchaba las canciones de otros y me llegaban a mí, ¿no? Pero trato de pensar lo mínimo posible en ello, ¿sabes? Trato de enfriarlo, ¿sabes? Enfriarlo y tengo que decir que yo me emociono mucho cuando salen los discos y la gente os gusta y cuando acierto con la trinchera y cuando acierto con las palabras o con lo que digo y la gente se ve, pues flipo mucho y lo que hago es anestesiarme un poco, porque si no estaría llorando todo el rato de emoción, porque yo soy un blandengue, ¿sabes? Y estaría todo el rato y no puedo vivir ahí, ¿no? Un blandengue que no un triste. Efectivamente. Subrayemos.
No sé, Moisés, tú que tienes ahí más ojos, si hay alguien más que quiera preguntar. Sí, creo que había una allá al lado. Vale. Sí, hola, buenas. Buenas. Bueno, un poco a colación de lo que decías, de que es verdad que la industria americana, inglesa o incluso internacional, toda la música y los músicos están más unidos, aunque sean diferentes, y que aquí cuesta mucho. No sé si tú lo podrías relacionar con nuestro propio carácter español, que estamos más divididos siempre que nunca, ¿no? Pero en realidad todos queremos ir hacia un mismo lado, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que esa división que hay ahora es una cuestión política, ¿sabes? Creo que hay ciertos intereses que les interesan que estemos enfadados. Pero estoy seguro que muchos de aquí probablemente no votaremos lo mismo, pero si nos sentáramos delante de unas cervecitas, seguro que nos ponemos de acuerdo, ¿no? En el caso de la industria española, lo que pasa es que la industria española es una industria muy particular respecto al resto del mundo, ¿no? Porque somos un país muy pequeño, a un lado se habla en portugués, arriba en francés, abajo en otros idiomas, tenemos todo el Mediterráneo, nadie habla español, ¿no? Y entonces los ingleses han sabido, me refiero a cuando los Beatles les dieron una medalla, no era por guays, era porque había metido más pasta en Inglaterra ese año que los de las armas, ¿no? Entonces yo creo que solo hay que ver las Olimpiadas o la inauguración de las Olimpiadas de Londres, que lo que hicieron es, nos vamos a sacar la polla sacando toda la música que tenemos, Sí, sí. pero han sabido llevarla al resto del mundo, y yo creo que aquí no se está haciendo, ¿no? Creo que aquí ningún gobierno de ningún color, esto lo digo ya medio en serio, se ha tomado la cultura en serio jamás. Y entonces, mientras que si tú tienes una fábrica de chorizo, vas al Ministerio de Industria y te van a echar una puta mano para irte a venderlo a México, el chorizo o el salchichón, no pasa lo mismo con las canciones ni con los libros, ¿no? Y los escritores os buscáis la vida y los músicos nos buscamos la vida con las compañías, ¿no? Luego ves México, y en México tienen una industria. También es cierto que pueden viajar hasta Nueva York, que hay gente que habla español, y pueden ir hasta la Patagonia, ¿no? Pero aquí haría falta que alguien, que ya os digo que no va a pasar, ¿sabes? No va a pasar porque he hablado con todos los gobiernos de todos los colores, ¿sabes? Y prefieren vender chorizo. Perdón, me siento. Sí, mira, creo que allí hay otra pregunta. Sí, hola, ¿se me escucha? Bueno, primero gracias por la charla, la encuentro súper interesante. Y es otra pregunta para Iván, perdón. Si la generación de los 90 tuvo problemas y tuvo esa barrera con relación a la generación de los 80, ¿qué problemas ha podido experimentar la generación de principios de los 2000, esos cantautores como Rosalén, Leiva, Dani Martín? ¿Y qué se le viene a la nueva generación de cantautores, como puede ser tu hijo con el grupo Querido y así? ¿Cuáles son las nuevas barreras que encontramos en los cantautores españoles y demás? Bueno, yo creo que tienen sus propias barreras, que tiene que ver con esto que hablábamos de dónde estamos situados y de que, claro, es difícil ir a tocar a Francia y que te entiendan los franceses, ¿no? Pero creo que tienen algo muy potente que yo no tenía. Es decir, mi propia visión como músico cuando era un chaval era conseguir llegar a tocar a Madrid, ¿sabes? Y sin embargo Rosalía, su idea es ir a tocar a Nueva York ya directamente, ¿no? Por otro lado, creo que a nivel tecnológico tienen una opción enorme para grabar, ¿no? Y mientras que cuando yo empecé un estudio era una especie de mega laboratorio en el que había que gastarse un montón de pasta, ahora si eres un poco vivo, te bajas 4 programas pirateados y si tienes una idea la haces, ¿no? Y yo creo que yo les envidio a los de ahora, la verdad, ¿no? Porque veo eso, desde Rosalía hasta Quevedo, hasta, pues hablabas ahí de Rosalén, han sabido buscarse la vida mucho mejor que nosotros, ¿no? Y creo que Rosalén, Andrés Suárez, Marwan han sido mucho más inteligentes que mi generación, por ejemplo, ¿no? Y creo que los que vienen ahora son mucho más inteligentes todavía, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuáles son sus barreras, porque yo los veo volar a muerte, ¿no? Y los veo que hacen 3 canciones y consiguen llegar a Miami, a Puerto Rico y a Los Ángeles, ¿no? Entonces, supongo que las únicas barreras que ellos tenían era que los que veníamos de antes éramos idiotas, ¿sabes? Básicamente. De hecho, diría que hay una cosa preciosa en las generaciones nuevas, y es que las generaciones nuevas están enseñándoles a las compañías de discos lo que tienen que hacer, ¿no? Las compañías de discos, cuando aparece el pirateo y aparecen los CDs, que bueno, es increíble que son los mismos de Sony, ¿no? Los que te venden el disco y te venden la grabadora, ¿no? Y hay toda esa movida y aparece Internet,
pues estos chavales han sabido aprovecharlo. Y yo, que estoy en Warner de toda la vida, pues veo cómo los de Warner lo que hacen es mirar a los artistas nuevos y ver qué tienen que hacer, y son los artistas los que les dicen cómo hacer las cosas ahora, ¿no? Muchas gracias. A ti. Qué bien. Esa pregunta, citabas a Marwan, a Andrés Suárez, a Rosalén, se la vais a poder repetir porque durante estos días en Valladolid van a pasar por aquí. Nos quedaríamos, creo que hay más preguntas, pero no tenemos más tiempo porque aunque nos quedaríamos aquí toda la tarde escuchando a María Roz y a Iván Ferreiro, pues ahora viene Maxwell también, que queremos escuchar. Y lo que sí os puedo decir es que al acabar van a estar firmando libros, van a estar ahí cerquita, o sea que si tenéis preguntas, comentarios que les queráis hacer, pues los vais a tener ahí al lado para poder hablar con ellos. Muchísimas gracias por este rato, por esta charla, por estas anécdotas compartidas.